1901. Mar Egeo, costa de una isla griega que casi nadie conoce, Anticitera. Un grupo de pescadores de esponjas se tira al agua como cada mañana, buscando lo de siempre. 43 metros de profundidad. El agua a esa hondura ya no es azul, es casi negra, y la presión te aprieta los oídos como un puño. Uno de los buzos toca algo con la mano. Un bulto cubierto de incrustaciones marinas pegado al casco de un barco hundido. Lo suben a la superficie chorreando agua salada. Parece basura. Un trozo de bronce verdoso, corroído, del tamaño de una caja de zapatos. Lo dejan a un lado porque lo que de verdad les interesa son las estatuas de mármol que hay desperdigadas por el fondo, figuras griegas, cerámica de lujo. Todo eso va directo al Museo Nacional de Atenas y durante meses nadie le presta atención a aquel amasijo de metal. Hasta que alguien lo limpia. Dentro hay ruedas dentadas, al menos 30 engranajes encajados unos dentro de otros con una precisión que hoy costaría trabajo replicar a mano. Inscripciones en griego antiguo grabadas en los bordes. Poco a poco, a lo largo de décadas, los investigadores van entendiendo lo que tienen delante. Un aparato capaz de predecir eclipses solares y lunares, de calcular las fases de la Luna, de seguir el movimiento de los 5 planetas visibles a simple vista. Un ordenador analógico, construido más o menos entre el 150 y el 100 a.C., en una época en la que la gente peleaba con espadas cortas y viajaba en barcos de madera. Ese barco, por cierto, era romano. La carga iba destinada a algún comprador rico en Roma o en sus alrededores, alguien con dinero suficiente para coleccionar estatuas griegas, joyas, objetos de bronce. Y entre todo ese cargamento de lujo, un mecanismo de engranajes que el mundo occidental tardaría más de 1000 años en volver a fabricar. El siguiente aparato con una complejidad comparable son los relojes de las catedrales medievales, allá por el siglo XIV, 1200 años después. Vamos a dejar esto aquí de momento, sin explicarlo del todo, pero quédate con la imagen. Un ordenador griego viajando en un barco romano hacia algún puerto de Italia. Y pregúntate cómo demonios una civilización que combatía cuerpo a cuerpo llegó a necesitar algo así. Porque Roma dejó cosas, muchas. Y cuando digo dejó cosas, no me refiero a ruinas bonitas para turistas. El hormigón, por ejemplo, el material artificial que más se usa en el planeta. Cada vez que pasas junto a una obra, cada edificio nuevo, cada puente, cada aparcamiento subterráneo, hormigón. Los romanos lo inventaron mezclando ceniza volcánica con cal viva y lo llamaban opus caementicium. 2000 años después, un equipo del MIT, liderado por Admir Masic, publicó en 2023 en la revista Science Advances que habían descifrado por fin por qué las estructuras romanas duraban tanto. Resulta que la mezcla caliente generaba unas pequeñas inclusiones de cal dentro del material. Cuando el hormigón se agrieta y entra agua, esas inclusiones se disuelven y rellenan la grieta con calcita nueva. El hormigón se repara solo, literalmente. Un edificio como el Panteón de Roma lleva 1900 años en pie. El hormigón que usamos ahora dura entre 50 y 100 años si hay suerte. Piensa en eso la próxima vez que veas una grieta en la pared de tu casa. Las calzadas. Según la Enciclopedia Británica, Roma construyó 80.000 kilómetros de vías principales empedradas. Un estudio reciente habla de 300.000 kilómetros si se cuentan todos los tipos de camino, desde las autopistas militares hasta los senderos rurales. 300.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, la circunferencia de la Tierra por el Ecuador son unos 40.000 kilómetros. Podrías dar casi 8 vueltas al planeta con las calzadas romanas y te sobrarían kilómetros. En Gran Bretaña, el 80% de las carreteras actuales sigue el trazado que marcaron los ingenieros romanos hace 2 milenios. Hay una anécdota famosa sobre el general Patton que en 1944, en Normandía,
eligió caminos rurales para sus tanques sabiendo que debajo de la tierra había cimientos de piedra romana. Está documentado que Patton estudiaba rutas históricas. Hay quien dice que los tanques pasaron exactamente por encima de calzadas del siglo II. Bonita historia. No todos los detalles están verificados, pero la base es real. Y luego está todo lo demás. Los acueductos que llevaban agua potable a ciudades de 1 millón de habitantes, algunos siguen en pie, como el de Segovia, el alcantarillado, la calefacción central que ellos llamaban hipocausto, un suelo elevado con cámaras de aire caliente debajo que funcionaba como una calefacción por suelo radiante, 1800 años antes de que existieran los radiadores. El latín, que se rompió en pedazos y nos dio el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano. El derecho romano, que es la columna vertebral de los sistemas jurídicos de más de 150 países. La cesárea, los periódicos, y aunque resulte raro pensarlo, el cristianismo, una religión nacida en una provincia del imperio que acabó conquistando al propio imperio. Ahora piensa en el Coliseo, 50.000 espectadores sentados según su clase social, desde los senadores en primera fila hasta la plebe arriba del todo, bajo un toldo de lona que manejaban marineros de la flota imperial, un edificio de casi 2000 años. En 2022, un grupo de investigadores publicó en la revista Fire una simulación por ordenador de la evacuación del Coliseo. Querían saber cuánto tardaban 50.000 personas en salir. Los resultados variaban según el modelo, desde 10 minutos en las estimaciones más optimistas hasta 25 en las más conservadoras. La conclusión fue clara. La capacidad de paso por las escaleras del Coliseo aguanta la comparación con un estadio moderno. En algunos parámetros lo supera. Un anfiteatro diseñado cuando Vespasiano era emperador rinde como una instalación del siglo XXI. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una aldea del centro de Italia, con unos 100.000 habitantes en sus buenos tiempos republicanos, una capital de provincia cualquiera, del tamaño de Cáceres, se convirtió en un imperio que gobernaba a más de 60 millones de personas? 60 millones. Toda la población actual de Italia metida en un solo estado, disperso desde Escocia hasta Irak, desde el Rin hasta el Sáhara. Y sobre todo, ¿por qué se vino abajo? Porque eso es lo que vamos a contar. No una lista de emperadores ni una sucesión de batallas ordenadas por fecha. Vamos a hablar de un sistema, de una máquina política y económica que funcionó durante más de 1000 años, que absorbió pueblos enteros y los hizo suyos, que inventó cosas que tardamos 2 milenios en redescubrir. Y vamos a hablar de cómo esa máquina se rompió, de qué piezas fallaron, de si se puede romper otra vez. Antes de llegar ahí, hay un problema gordo. Porque casi todo lo que sabemos de Roma nos lo contaron personas que tenían motivos para mentir, exagerar o callar. Los historiadores romanos no eran periodistas neutrales, eran senadores con intereses, extranjeros fascinados por el poder, cronistas de la corte que sabían a quién convenía halagar. ¿Podemos fiarnos de lo que escribieron? ¿Cuánto de lo que enseñan en las escuelas es dato sólido y cuánto es cuento? Los historiadores llevan siglos peleándose por esto, y la respuesta, te aviso ya, no deja tranquilo a nadie. Buena parte de los primeros siglos de Roma son niebla, leyendas que se repitieron tantas veces que empezaron a pasar por hechos. ¿Cómo sabemos entonces lo que sabemos? Ahí es donde entra la arqueología, los papiros encontrados en Egipto, las inscripciones en piedra, las monedas, los huesos. Y resulta que esas fuentes cuentan una historia bastante distinta de la que escribieron los historiadores oficiales. Palabras en el texto, 1311. Imagina que te pido reconstruir la historia de tu familia basándote en lo que te contó tu abuela, que tenía mala memoria, tu tío que exageraba todo y un vecino que odiaba a tu padre. Ninguno de los tres miente a propósito, o quizás sí, pero cada uno recuerda las cosas a su manera. Ahora multiplica eso por 700 años y tendrás algo parecido a lo que pasa con Roma. Tito Livio, por ejemplo, un tipo nacido en Padua en el siglo I a.C. que se propuso escribir la historia completa de Roma desde su fundación. 700 años de historia, 142 libros, de los cuales solo nos han llegado 35. El resto se perdió durante la Edad Media y nadie sabe exactamente cuándo ni cómo.
El problema con Tito Livio es que para los primeros siglos no tenía casi fuentes. Trabajaba con leyendas orales, con crónicas religiosas que los sacerdotes llevaban de forma irregular, con lo que se decía, y él mismo lo reconoce en algunos pasajes. No está seguro de lo que cuenta, pero lo cuenta igual porque le parece hermoso o edificante. Un historiador que escribe lo que queda bien. Tácito era otra cosa. Senador, político de carrera, con acceso a los archivos del Estado. Suena fiable, ¿verdad? El detalle es que Tácito odiaba a determinados emperadores. Sus retratos de Tiberio y de Nerón son demoledores, pero los especialistas llevan décadas discutiendo cuánto de eso refleja la realidad y cuánto refleja la agenda de la facción senatorial a la que Tácito pertenecía. Cuando un senador de la oposición te describe al presidente, conviene leerlo con cuidado. Y luego, Suetonio. Gayo Suetonio Tranquilo, el autor de Vida de los 12 Césares, que es básicamente el tabloide de la antigüedad. Chismes de alcoba, venenos, orgías, conspiraciones. Calígula nombrando cónsul a su caballo. Nerón tocando la lira mientras Roma arde. Historias que todo el mundo conoce y que probablemente son medio inventadas. Suetonio trabajó un tiempo en los archivos imperiales, así que tenía acceso a documentos reales, pero le encantaba el morbo. Separar el dato del cotilleo en sus textos es un trabajo que sigue dando empleo a filólogos en todas las universidades de Europa. De los otros dos grandes, ninguno era romano. Polibio venía de Megalópolis, en Grecia, y llegó a Roma como rehén de guerra tras la derrota de la Liga Aquea. Comía en las casas de la élite, admiraba su sistema político, escribió sobre las guerras contra Cartago con una lucidez que todavía hoy impresiona. Pero era un cautivo fascinado por sus captores, y eso se nota en cada página. Flavio Josefo tenía un perfil parecido y distinto a la vez. Judío, líder militar durante la Gran Revuelta del año 66, se rindió a los romanos, se cambió de bando y acabó viviendo en Roma con una pensión del emperador. Josefo es el testigo principal de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Legionarios romanos entrando a sangre y fuego en el recinto más sagrado del judaísmo. Y lo cuenta desde el lado de quienes lo destruyeron. Cada uno de estos 5 tenía su propia agenda, objetivos ninguno. ¿Y qué pasa con los orígenes? Aquí la cosa se pone peor. Roma tiene 7 reyes legendarios, desde Rómulo hasta Tarquinio el Soberbio. 7. De esos 7, la crítica histórica moderna solo da por reales a los 3 últimos, los de origen etrusco. Los 4 primeros podrían ser figuras inventadas, personajes compuestos a partir de leyendas que se fueron mezclando con el tiempo. Rómulo y Remo, los gemelos amamantados por una loba, son casi con toda seguridad un mito fundacional. Y el famoso rapto de las Sabinas, aquella historia en la que los romanos secuestran a las mujeres de un pueblo vecino. Los historiadores actuales lo interpretan como una metáfora de la asimilación de comunidades cercanas, un cuento que explica en clave dramática algo que probablemente fue un proceso lento de fusión entre aldeas. Si de 7 reyes solo 3 pasan el filtro, ¿qué hacemos con los primeros 250 años de historia? La respuesta honesta es que la arqueología ayuda, el análisis comparativo ayuda, cruzar fuentes literarias con inscripciones en piedra ayuda, pero hay mucho que, sencillamente, no sabemos, y eso hay que decirlo. Lo que sí ayuda, y mucho, son las palas. Pompeya lleva excavándose desde 1748, cuando un grupo de ingenieros borbónicos empezó a cavar por encargo de Carlos III. Una ciudad entera congelada por la erupción del Vesubio en el año 79, con sus panaderías, sus tabernas, sus grafitis obscenos en las paredes, sus letreros electorales. Pompeya ha aportado más datos sobre la vida cotidiana de un romano medio que todas las obras de Tácito, Suetonio y Tito Livio juntas, porque los historiadores antiguos escribían sobre emperadores y generales, no sobre el panadero de la esquina ni sobre la lavandera que usaba orina para blanquear la ropa. Y luego están los papiros. En Egipto, gracias al clima seco, se conservaron miles de documentos administrativos romanos. Uno de ellos, del año 395, es la ficha de licenciamiento de un soldado llamado Serapión.
En esa ficha consta que de 11 veteranos licenciados, solo 2 lo fueron por invalidez. Los otros 9 cumplieron sus años de servicio y se fueron a casa con una parcela de tierra y una pensión. Eso desmonta el tópico de que el ejército romano era un billete de ida, una trituradora de hombres de la que nadie volvía. Volvían. La mayoría volvía. Quedan 2 versiones sobre cómo empezó todo. La versión troyana dice así: tras la caída de Troya, el héroe Eneas escapa con su padre a cuestas, navega por el Mediterráneo, llega al Lacio, funda una dinastía y varios siglos después sus descendientes, Rómulo y Remo, fundan Roma. Fecha oficial, el 21 de abril del 753 a.C. La versión arqueológica es menos épica. Varias aldeas de pastores y agricultores asentadas en las colinas junto al río Tíber fueron creciendo, acercándose, y en algún momento entre los siglos IX y VIII a.C. se fusionaron en algo que ya se parecía a una ciudad. La fecha del 753 es un cálculo tardío, hecho por un anticuario romano del siglo I a.C. llamado Varrón. Un número redondo, conveniente, probablemente simbólico. ¿Cuál de las 2 versiones es la correcta? Los historiadores siguen discutiendo. Lo único claro es que Roma no apareció un martes por la mañana porque 2 gemelos se pelearon por dónde poner la muralla. Algo que las 2 versiones comparten y que a mí me parece lo más interesante. Roma, desde el principio, se pensó a sí misma como una ciudad de gente que venía de fuera. Los propios romanos presumían de descender de refugiados troyanos, es decir, de Oriente Próximo. La leyenda de Rómulo cuenta que, tras fundar la ciudad, abrió un asilo en el Capitolio. Cualquiera podía entrar sin importar de dónde viniera. Desterrados, esclavos fugados, gente sin tierra. A esos inmigrantes se les daba ciudadanía. Ninguna polis griega hizo nada remotamente parecido. Atenas era un club cerrado. Si tus padres no eran atenienses, tú no lo eras. Roma funcionaba al revés. Y ahí hay algo que explica mucho de lo que vino después. Una ciudad que absorbe gente, que la integra, que la convierte en romana. Esa apertura, que a un griego le habría parecido una locura, fue precisamente lo que permitió a Roma crecer hasta el 1.000.000 de habitantes. Una ciudad poblada por bandidos y refugiados que empieza a crecer. Primero la gobiernan reyes, pero como toda buena historia, esta arranca con una violación, un golpe de estado y una promesa que marcará los siguientes 500 años. Nunca más un rey. Año 509 a.C. Hay un cadáver en el foro. Una mujer joven, de familia patricia, tendida sobre una mesa de madera para que todo el mundo la vea. Se llamaba Lucrecia. El hijo del rey Tarquinio el Soberbio la violó, y ella, después de contárselo a su padre y a su marido, se clavó un puñal en el pecho delante de los dos. Según Tito Livio, les dijo: que ninguna mujer use el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonra. ¿Fue exactamente así? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llevaron su cuerpo a la plaza pública y que aquello encendió algo. Un tipo llamado Lucio Junio Bruto, que hasta entonces se hacía el tonto, literalmente se fingía idiota para que la familia real no lo viera como amenaza. Se puso de pie junto al cadáver y juró que Roma no tendría más reyes. Nunca más. La multitud lo secundó. Tarquinio y su familia fueron expulsados de la ciudad. No hubo juicio, no hubo negociación. Se fueron. Ahora hay que gobernar una ciudad sin rey. Y los romanos, con esa mezcla de pragmatismo y desconfianza que los define, construyeron un sistema diseñado para que nadie, absolutamente nadie, acumulara demasiado poder. 2 cónsules en lugar de un rey. Mandaban los 2 a la vez, cada uno con poder de veto sobre el otro. Si uno quería ir a la guerra y el otro decía que no, no se iba. Duraban 1 año en el cargo, 1 año y ni un día más. Nada de reelecciones consecutivas, nada de perpetuarse. Terminabas tu mandato y volvías a ser un ciudadano más, con la diferencia de que si habías gobernado mal, tus enemigos políticos te esperaban abajo con ganas. Encima de los cónsules, un senado de 300 miembros, los patres, los padres de la ciudad, de donde viene la palabra patricio,
que controlaba las finanzas, la política exterior y los nombramientos militares. Para las emergencias existía la figura del dictador. Atención, porque esta palabra hoy suena a tanques y golpes de Estado, pero en Roma significaba otra cosa. Cuando había una crisis grave, una invasión, una revuelta, el Senado nombraba a un dictador con poderes absolutos. 6 meses, ni un día más. Resolvías el problema, devolvías los poderes y te ibas a casa. El ejemplo clásico es Cincinnato. Lo fueron a buscar a su granja, donde estaba arando el campo con las manos llenas de barro. Le dieron el mando del ejército, derrotó al enemigo en 16 días, renunció a la dictadura y volvió a su arado, sin quedarse una moneda de más. La ciudad de Cincinnati, en Ohio, lleva su nombre. 2500 años después, un granjero romano sigue dándole nombre a una ciudad estadounidense de 300.000 habitantes. Y luego está el veto. La palabra veto es latina, significa prohíbo, así, tal cual. Los tribunos de la plebe tenían el derecho de decir veto y paralizar cualquier decisión del Senado, cualquier ley, cualquier nombramiento, una sola palabra que frenaba a 300 senadores. Hoy la usamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los parlamentos, en la jerga política de medio mundo. Sale de ahí, de la Roma del siglo V a.C. Pero esos tribunos no existían al principio, hubo que pelearlos. La Roma republicana temprana estaba partida en dos. Arriba, los patricios, las familias antiguas, los dueños de la tierra, los que controlaban el Senado y los sacerdocios. Abajo, los plebeyos, artesanos, comerciantes, campesinos, soldados rasos. Gente que pagaba impuestos, que peleaba las guerras, que moría en las batallas, pero que no podía ocupar cargos públicos ni casarse con patricios. En el año 494 a.C., los plebeyos hicieron algo que nadie esperaba. Se fueron, se largaron de Roma, cargando con sus familias y sus cosas, subieron al Monte Aventino, a unos 3 kilómetros del centro, más o menos la distancia del Foro al Trastevere actual, y dijeron: «Peleaos solos, arregláoslas sin nosotros». Es lo que los historiadores llaman la primera secesión de la plebe. Una huelga general en toda regla, 2300 años antes de que existiera la palabra huelga. Los patricios se quedaron sin soldados, sin artesanos, sin la gente que hacía funcionar la ciudad, y cedieron. Crearon la figura del tribuno de la plebe, un cargo inviolable. Tocar a un tribuno era delito de muerte, con poder de veto sobre el Senado. Aquello no fue el final del conflicto, fue el principio de un tira y afloja que duró más de 200 años. Leyes nuevas, concesiones, retrocesos, otra secesión, más leyes. Para el año 287 a.C. se alcanzó algo que se parecía bastante a la igualdad política. Los plebeyos podían ser cónsules, senadores, sacerdotes. La fórmula SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, no era un eslogan vacío. Recogía un pacto real entre dos clases que habían aprendido a convivir dándose codazos. Esas 4 letras, por cierto, todavía aparecen en las tapas de alcantarilla de Roma. Un acuerdo político de hace 23 siglos estampado en el hierro por donde pasan los coches. Buena parte de todo esto, los romanos se lo debían a los etruscos, un pueblo que ocupaba lo que hoy es la Toscana y parte de Umbría, que construía ciudades amuralladas, que comerciaba con los griegos y que durante casi 2 siglos dominó Roma. Los últimos 3 reyes, los únicos que la crítica acepta como históricos, eran etruscos. De ellos, Roma heredó los acueductos, los puentes de arco, el alfabeto latino, que los etruscos habían adaptado del griego, y posiblemente también los combates de gladiadores, que al parecer empezaron como rituales funerarios etruscos. Cuando los romanos echaron a Tarquinio, se quedaron con todo lo que los etruscos les habían enseñado y además les añadieron algo propio, la idea de que el poder tiene fecha de caducidad. Hay un objeto que condensa esa idea y que tomó un camino muy extraño a lo largo de la historia. Las fastes, unas de varas de abedul atadas alrededor de un hacha. Los lictores, los guardaespaldas oficiales de los magistrados, las llevaban al hombro cada vez que un cónsul caminaba por la calle. Dentro de la ciudad, el hacha se retiraba del haz,
recordatorio de que un cónsul no tenía poder de vida y muerte sobre los ciudadanos dentro de las murallas. Fuera, en campaña militar, el hacha volvía a su sitio. Un matiz sutil: el poder absoluto existe, pero tiene límites geográficos. Los romanos pensaban en estas cosas. 2400 años después, un político italiano llamado Benito Mussolini escogió las fasces como emblema de su movimiento. De ahí viene la palabra fascismo. Un símbolo creado para recordar los límites del poder acabó dándole nombre a un régimen que eliminó todos los límites. Los historiadores del simbolismo político llevan décadas preguntándose cómo se produce una inversión así. Si fue una apropiación consciente, un malentendido deliberado, o si Mussolini sabía perfectamente lo que hacía y le daba igual. Nadie se pone de acuerdo. La pregunta sigue abierta. Mientras tanto, Roma seguía montando piezas. Un catastro que registraba cada parcela de tierra. Nada de tierra de nadie. Todo medido y asignado. Un calendario de 12 meses con 355 días. Imperfecto, pero funcional. La prohibición formal de los sacrificios humanos, algo que los pueblos vecinos todavía practicaban. Roma estaba construyendo algo que iba más allá de una ciudad con buenas leyes. Un conjunto de reglas, instituciones y hábitos que se podía exportar, instalar en cualquier territorio conquistado y echar a andar. Un sistema operativo, si quieres verlo así. El sistema funcionaba, pero para probarlo de verdad hacía falta un enemigo, uno que pudiera destruirlo todo. Y apareció, al otro lado del mar, en la costa norte de África. Antes de seguir, una cosa rápida. Si el video te está gustando, dale al like. En serio, el algoritmo de YouTube funciona así. Un like tuyo vale más que 1000 visitas silenciosas. Y si acabas de llegar al canal, suscríbete, que esto no es lo último que vamos a contar. Ahora, una pregunta. Acabamos de ver cómo los plebeyos se largaron de Roma y obligaron a los patricios a negociar. Una huelga general 2300 años antes de que existiera la palabra huelga. ¿Creéis que eso funcionaría hoy? ¿O los de arriba ya han aprendido a blindarse? Dejadlo abajo. Seguimos. Año 216 a.C. Llegan noticias a Roma desde el sur, desde una llanura polvorienta en la Puglia que se llama Cannas. Las noticias son malas, las peores que ha recibido la ciudad en toda su historia. El ejército romano acaba de ser destruido. Las fuentes antiguas hablan de 48.000 muertos. Los historiadores modernos creen que la cifra está inflada, pero el orden de magnitud, decenas de miles de hombres en un solo día, se sostiene. En una tarde, con espadas. Más muertos en unas horas que en muchas guerras modernas enteras. Y el tipo que ha hecho eso se llama Aníbal Barca. Tiene 40.000 guerreros a su mando y un puñado de elefantes de guerra, y está a pocos días de marcha de las murallas de Roma. En la ciudad cunde algo que los romanos no habían sentido antes: pánico. De esa jornada queda una frase que durante siglos se usó para asustar a los niños romanos: Aníbal ad portas. Aníbal a las puertas. ¿Quién era esa gente que había estado a punto de borrar a Roma del mapa? Cartago. Una ciudad en la costa norte de lo que hoy es Túnez, fundada por colonos fenicios, pueblo de navegantes originario del Líbano actual, hacia el siglo IX a.C. Los romanos los llamaban púnicos, que es la deformación latina de fenicios, y de ahí viene el nombre de guerras púnicas. Cartago controlaba la mejor flota del Mediterráneo, quizá la mejor del mundo en aquel momento. Tenía factorías comerciales y territorios en el sur de Hispania, en el norte de África, en Sicilia, en Cerdeña, en Córcega. Un imperio marítimo construido sobre el comercio, no sobre las legiones. Roma, cuando empezó el conflicto en el 264 a.C., no tenía armada, ni un solo barco de guerra. La tradición cuenta que los romanos encontraron un barco cartaginés varado en la costa, lo desmontaron tablón a tablón, estudiaron cómo estaba hecho y empezaron a construir copias. Es una historia demasiado bonita para ser del todo cierta. Probablemente ya tenían algún conocimiento naval a través de sus aliados griegos del sur de Italia, pero captura algo real:
la capacidad romana de copiar, adaptar y mejorar tecnología ajena. Y la mejora, en este caso, se llamaba corbus. Un puente abatible con un garfio de hierro en la punta que se dejaba caer sobre la cubierta enemiga, enganchaba los dos barcos y dejaba pasar a la infantería. Convertían el combate naval en combate terrestre, que era lo que sabían hacer. En las primeras batallas navales, los cartagineses no entendían qué estaba pasando. La primera guerra púnica duró 23 años. Roma ganó. Se quedó con Sicilia, Cerdeña y Córcega. Cartago pagó una indemnización descomunal y se fue a lamer las heridas. Pero un general cartaginés llamado Amílcar Barca, el padre de Aníbal, llevó a su hijo a un templo cuando era niño y le hizo jurar odio eterno a Roma. Según Polibio, Aníbal tenía 9 años. 27 años después de que acabara la Primera Guerra, Aníbal cumplió el juramento. Reunió un ejército en el sur de Hispania, cruzó los Pirineos, atravesó la Galia y llegó a los Alpes. Con elefantes. La marcha duró 5 meses. El cruce de las montañas, en pleno otoño, con las primeras nieves ya cubriendo los pasos, mató a casi la mitad de sus hombres. Desprendimientos de roca, frío que agrietaba la piel, senderos donde un caballo apenas cabía y donde un paso en falso significaba rodar ladera abajo hasta el fondo del barranco. Los elefantes, que habían embarcado en Hispania como arma secreta, llegaron a Italia diezmados y medio muertos de hambre. Pero llegaron. Y eso fue lo que cambió la guerra. Nadie en Roma esperaba un ejército enemigo bajando por el Valle del Po. La frontera natural de los Alpes, que se suponía infranqueable, había dejado de existir. Lo que siguió fueron 15 años de Aníbal moviéndose por Italia como si fuera su casa. Trevia, Lago Trasimeno. Y luego Canas, la obra maestra. La táctica de Canas, el doble envolvimiento, atraer al enemigo al centro mientras la caballería cierra por los flancos y lo rodea, se convirtió en un modelo que los generales estudiarían durante los siguientes 2000 años. Schwarzkopf, el general que dirigió la Operación Tormenta del Desierto en 1991, dijo después de la guerra que había aprendido muchas cosas de la batalla de Canas y las había aplicado al combate. Pero Aníbal tenía un problema que no podía resolver. Cada soldado que perdía era irreemplazable. Estaba a 2000 kilómetros de casa, sin línea de suministro fiable, dependiendo de aliados italianos que a veces ayudaban y a veces no. Roma, en cambio, movilizó a lo largo de la guerra hasta 230.000 hombres, una cifra sin precedentes en el mundo antiguo. Perdían una batalla, levantaban otro ejército. Perdían otra, levantaban otro. Era como pelear contra una hidra. Aníbal ganaba todas las batallas y estaba perdiendo la guerra. La respuesta la dio un general romano de 25 años llamado Publio Cornelio Escipión. Su idea fue sencilla y brutal. Si Aníbal está en Italia, nosotros vamos a África. En el 204 a.C., Escipión desembarcó con sus legiones cerca de Cartago. Fue una jugada psicológica tanto como militar. Los cartagineses, aterrados, llamaron a Aníbal de vuelta para defender la ciudad. Después de 15 años en Italia, Aníbal tuvo que cruzar el Mediterráneo para pelear en su propio patio. La batalla decisiva fue en Sama, en el 202. Aníbal perdió. Cartago firmó una paz que le arrancaba todos los territorios fuera de África, le prohibía tener ejército y le imponía una indemnización de guerra que tardaría 50 años en pagar. Escipión volvió a Roma con el apodo de El Africano. Tenía 34 años, y aquí viene lo extraño. Cartago, aplastada militarmente, despojada de sus colonias, sin ejército, con una deuda que parecía impagable, se recuperó. En menos de una generación volvía a ser una potencia comercial, pagó la indemnización antes de plazo, sus puertos bullían de actividad. Esto irritaba profundamente a un senador romano llamado Marco Porcio Catón, Catón el Viejo, un tipo austero, terco, obsesivo, que vestía con la misma sencillez que un campesino y que había visitado Cartago en persona. Volvió furioso. La ciudad que Roma había derrotado estaba más rica que antes de la guerra. A partir de ese viaje, cada vez que intervenía en el Senado, diera igual el tema, ya fuera sobre impuestos, sobre cloacas o sobre el precio del trigo, terminaba con la misma frase: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida.
Todas las veces, durante años. En el 149 a.C., Roma encontró un pretexto: 3 años de asedio. En el 146, la ciudad cayó. 500.000 habitantes, según las estimaciones antiguas. La tradición dice que los romanos araron las ruinas y sembraron sal en la tierra para que nunca más creciera nada, aunque muchos historiadores consideran ese detalle una invención del siglo XIX, sin respaldo en ninguna fuente antigua. Lo que sí está documentado es que la destrucción fue metódica. Cartago dejó de existir. ¿Cómo un estado aplastado militarmente se reconstruía económicamente una y otra vez? Los historiadores llevan siglos con esa pregunta. Hay quien dice que el modelo comercial fenicio era más resistente que cualquier ejército. Mientras hubiera puertos y rutas, el dinero volvía. Hay quien apunta a la red de contactos por todo el Mediterráneo, imposible de destruir con espadas. La respuesta segura no existe. Roma había vencido. El Mediterráneo era ahora Mare Nostrum, nuestro mar. Pero resulta que ganar una guerra y gobernar el mundo son habilidades que no tienen nada que ver. Y la primera grieta no apareció en ningún campo de batalla, sino en algo mucho más mundano: el mercado de grano. Vuelves a casa. Llevas 15 años fuera, peleando en África, en Hispania, en Grecia, donde te mandaran. 15 años durmiendo en tiendas de campaña, comiendo gachas de trigo y tocino rancio, marchando con 30 kilos de equipo a la espalda bajo el sol del Mediterráneo. Eras campesino antes de ser soldado. Tenías una parcela pequeña, unas cabras, un olivar que apenas daba para vivir. Ahora cruzas la puerta de Roma con tu licenciamiento en la mano y descubres que la parcela ya no es tuya. Un vecino aristócrata se la quedó mientras estabas fuera, comprada a precio de risa o directamente ocupada, porque ¿quién iba a reclamar? Tu mujer se fue con otro o se volvió a casa de sus padres. Tus hijos, si los tenías, crecieron sin saber quién eras. Estás en el foro, rodeado de senadores con togas bordadas que celebran la victoria, y entiendes algo que nadie te va a decir en voz alta. Venciste a Cartago, pero perdiste tu propia vida. Y no eres el único. Hay miles como tú. Las guerras de conquista trajeron riqueza a Roma, pero esa riqueza no se repartió. Lo que sí se repartió fueron los esclavos. Tras cada campaña, decenas de miles de prisioneros inundaban los mercados. Solo después de la conquista de Épiro, en el 167 a.C., Roma vendió 150.000 personas de golpe. 150.000. La población entera de una ciudad mediana, convertida en mercancía en una tarde. ¿Qué pasa cuando la mano de obra es casi gratis? Que nadie necesita contratar a un hombre libre. Los grandes terratenientes, senadores, generales retirados, familias patricias, compraban esclavos por lotes y los ponían a trabajar en fincas cada vez más grandes. Latifundios. El sur de Italia se llenó de haciendas donde el dueño mandaba más que cualquier magistrado enviado desde Roma. Hay historiadores que ven en esos terratenientes del Mezzogiorno la semilla de algo que aparecería muchos siglos después: los capos locales, las estructuras de poder paralelo, lo que acabaría llamándose Cosa Nostra. La conexión es discutible, pero la dinámica es la misma. Cuando el Estado no llega, alguien llena el hueco. Mientras tanto, algo nuevo estaba pasando en los talleres: la terra sigillata, una cerámica roja, estandarizada, con el sello del fabricante estampado en la base. Se producía en lo que solo podemos llamar fábricas: división del trabajo, moldes en serie, producción a escala. Se han encontrado fragmentos de terra sigillata en Britania, en el norte de África, en Crimea, en las orillas del Mar Negro. Un mismo plato, con el mismo diseño y el mismo sello del taller, vendido a 5.000 kilómetros de distancia. Es el primer ejemplo documentado de producción en masa. La Roma del siglo II a.C. había inventado algo parecido a la globalización, con barcos en lugar de contenedores y esclavos en lugar de máquinas. Un tipo llamado Tiberio Sempronio Graco miró todo esto y dijo: aquí hay un problema. Era patricio, nieto de Escipión el Africano, tribuno de la plebe en el 133 a.C. Su propuesta era sencilla: limitar el tamaño máximo de las propiedades agrícolas, unas 500 yugadas, alrededor de 125 hectáreas, y repartir el excedente entre los campesinos pobres que habían perdido sus tierras.
Visto desde hoy parece una reforma moderada. Para el Senado romano fue una declaración de guerra. Tiberio intentó saltarse al Senado y llevar la ley directamente a la Asamblea Popular. El Senado respondió como respondería muchas veces a lo largo del siglo siguiente, con violencia. Un grupo de senadores armados con patas de bancos arrancadas del suelo y piedras recogidas del empedrado. Las crónicas insisten en ese detalle, no llevaban espadas, lo persiguió hasta el Capitolio y lo mató a golpes junto a 300 de sus seguidores. Fue el primer asesinato político de la República, el primero que se recuerde, al menos. La sangre de un tribuno, cuya persona se suponía sagrada e inviolable, empapó las escaleras del templo. 10 años después, su hermano menor, Gayo Graco, lo intentó otra vez. Amplió las reformas, repartos de grano a precio subvencionado para los pobres de Roma, derechos para los caballeros, la clase media acomodada que no era patricia, y colonias para asentar a los campesinos sin tierra. El Senado respondió igual. Gayo murió en el Aventino, el mismo monte al que se habían retirado los plebeyos 3 siglos antes. Según una versión, se hizo matar por su propio esclavo para no caer vivo en manos de sus enemigos. 3.000 de sus partidarios fueron ejecutados sin juicio, pero la idea de los Graco no murió con ellos. El reparto gratuito de grano a los ciudadanos pobres de Roma sobrevivió y se amplió con cada generación. Lo que empezó como una concesión de emergencia acabó convirtiéndose en la columna vertebral del sistema alimentario de la capital. La reforma que de verdad cambió las reglas del juego la hizo un militar. Gayo Mario, un hombre del campo, nacido en Arpino, sin pedigrí patricio, que hablaba con acento rural y al que los senadores miraban por encima del hombro. Fue elegido cónsul 6 veces, algo que rompía todas las tradiciones republicanas porque el consulado era un cargo anual y no se repetía. Mario abrió el ejército a los ciudadanos pobres, a los que no tenían tierra ni propiedades, los proletari. Antes, solo podían ser soldados quienes tuvieran algo que perder. Ahora el Estado les pagaba un sueldo, les daba el equipo y, al licenciarse, les prometía una parcela de tierra. El efecto fue inmediato y devastador. Los soldados ya no debían lealtad a la República, se la debían al general que les pagaba y que les iba a conseguir la tierra al final del servicio. Un legionario de Mario era un soldado de Mario, no de Roma. Esa lealtad personal era una bomba con la mecha encendida. Cada general con un ejército fiel era un golpe de estado en potencia. Tardaría una generación en estallar. En el año 90 a.C. estalló una guerra que no se parecía a ninguna anterior. Los aliados italianos de Roma, samnitas, marsos, lucanos, pueblos que llevaban décadas peleando en las legiones romanas, muriendo en sus batallas, pagando impuestos, se levantaron en armas. Pero la guerra social no fue una guerra de independencia. Los aliados no querían destruir Roma ni separarse de ella. Querían ser romanos. Querían la ciudadanía, los derechos, la protección legal. Morimos por vosotros y no somos nada, venían a decir. Roma ganó la guerra y perdió el argumento. Acabó concediendo la ciudadanía a casi todos los italianos. 3 siglos más tarde, en el 212 después de Cristo, el emperador Caracalla dio un paso más y concedió la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Todos, desde un campesino egipcio hasta un comerciante galo. Una parte de los historiadores cree que la motivación era fiscal. Más ciudadanos significaba más gente obligada a pagar el impuesto de sucesiones. La idea de una ciudadanía universal como herramienta recaudatoria. Otros ven en el Edicto de Caracalla algo más grande, la primera vez que un Estado dijo, al menos en teoría, que todos los que vivían dentro de sus fronteras tenían los mismos derechos. Una idea que tardó 1700 años en volver a formularse, esta vez en Francia, en 1789. ¿Fue eso lo que hizo grande a Roma o lo que diluyó su identidad hasta volverla irreconocible? Los historiadores llevan siglos peleándose por la respuesta y no se han puesto de acuerdo. Un ejército leal al general y no a la república. Un senado empapado de corrupción y de sangre. Un pueblo partido entre los que tenían demasiado y los que no tenían nada. Todo estaba listo para que alguien dijera, se acabó. Y ese alguien ya había nacido. En el año 88 a.C., un general romano hizo algo que ningún romano había hecho jamás. Lucio Cornelio Sila,
reunió a sus legiones, soldados entrenados para defender a Roma de sus enemigos, y las marchó contra la propia Roma, contra su propia ciudad. Las puertas no estaban preparadas para eso. No había protocolo, no había precedente, no había defensa pensada para un ejército que venía de dentro. Los senadores que se oponían a Silas salieron corriendo. Algunos se escondieron, otros no tuvieron tiempo. Sila tomó la ciudad, puso orden a su manera y se marchó a pelear contra Mitrídates en Oriente. Cuando volvió, unos años después, lo hizo con más ganas. Esta vez instauró las proscripciones, listas públicas con nombres de enemigos del Estado. Si tu nombre aparecía en la lista, cualquiera podía matarte legalmente y cobrar una recompensa. Tu patrimonio se confiscaba, tus hijos y tus nietos quedaban excluidos de la vida pública. Cada mañana se colgaba una lista nueva en el foro y la gente iba a mirar si aparecía alguien que conociera o si aparecía su propio nombre. Delaciones, ajustes de cuentas, vecinos que denunciaban a vecinos para quedarse con sus casas. Hubo gente que añadió nombres a las listas por deudas personales, por envidias viejas, por una pelea de hace 10 años. Se calcula que murieron entre 1.500 y 9.000 personas, depende de la fuente que leas y de cómo cuentes. Sila se nombró dictador sin límite de tiempo, algo inédito, y luego, 2 años después, renunció voluntariamente y se retiró a su finca. Murió en la cama, uno de los pocos en esta historia que lo consiguió. Entre los que casi no sobrevivieron a las proscripciones había un chaval de 17 años llamado Gayo Julio César. Su familia estaba conectada con Gayo Mario, el gran enemigo de Sila. La madre de César fue a suplicarle que le perdonara la vida. Sila accedió, pero dejó caer una frase que repetirían los historiadores durante siglos. En ese muchacho hay muchos Marios. Acertó. Mientras tanto, en una escuela de gladiadores de Capua, en el sur de Italia, un tracio llamado Espartaco se escapó en el año 73 a.C. Con él se fugaron unos 70 compañeros. Las crónicas dicen que se armaron con cuchillos de cocina y asadores robados del comedor de la escuela. 70 gladiadores con utensilios de cocina. Un chiste. Nadie se rió durante mucho tiempo. En cuestión de meses, Espartaco tenía un ejército. Esclavos fugados de las haciendas del sur, pastores, jornaleros, gente que no tenía nada que perder. Según las fuentes, llegaron a ser 120.000. Las primeras legiones enviadas a aplastarlos volvieron derrotadas. Espartaco cruzó el sur de Italia de punta a punta, ganando batallas contra generales profesionales que lo subestimaban una y otra vez. Al final fue Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, quien lo acorraló en la punta de la bota italiana. Pompeyo llegó desde Hispania para rematar a los supervivientes y llevarse parte del mérito. El castigo fue ejemplar: 6.000 esclavos crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera que unía Capua con Roma. 200 kilómetros de cruces, una cada 33 metros. El cuerpo de Espartaco nunca se encontró. Un paréntesis sobre los gladiadores, ya que estamos. La imagen popular, 2 tipos matándose en la arena mientras el emperador baja el pulgar, es medio cierta y medio falsa. Hay investigadores que sostienen que los combates de gladiadores funcionaban más como un espectáculo de wrestling sangriento que como una ejecución. Había dramaturgia, había favoritos del público, había luchadores que valían una fortuna y a los que no convenía matar. Morían gladiadores, desde luego, pero no en todas las peleas ni mucho menos. La tasa de mortalidad varía según las fuentes y la época. Eso no hace el espectáculo menos brutal, pero lo hace más raro de lo que uno esperaría. Craso, Pompeyo y César. 3 hombres que se detestaban, pero que se necesitaban. En el año 60 a.C. formaron lo que los historiadores llaman el primer triunvirato, un acuerdo privado, nada oficial, nada legal, para repartirse la influencia política saltándose al Senado. Craso ponía el dinero, Pompeyo la fama militar, César la astucia y la ambición. Mientras duró, funcionó. Craso se fue a Partia, el imperio que ocupaba lo que hoy es Irak e Irán, a buscar gloria militar, y lo mataron en Carras en el año 53.
Le vertieron oro fundido en la boca, según la leyenda, como burla por su codicia. Quedaban dos. Un detalle que pasa desapercibido. Cicerón, el orador más brillante de Roma, describió en su tratado De República un aparato mecánico que reproducía el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. La descripción encaja con algo parecido al mecanismo de Anticitera. O sea que en el siglo I a.C., los políticos romanos sabían que existían esos ordenadores astronómicos. Los usaban, los coleccionaban, los admiraban. Roma era un lugar mucho más sofisticado tecnológicamente de lo que solemos imaginar. César se fue a la Galia, pasó 8 años allí. Lo que hizo tiene 2 lecturas, y las 2 son ciertas a la vez. Desde la perspectiva militar romana, fue una campaña brillante, 1.000.000 de kilómetros cuadrados incorporados al dominio de Roma, más de 800 ciudades tomadas. Desde cualquier perspectiva moderna, fue un genocidio. Las propias cifras de César, que escribió sus memorias de guerra en tercera persona con una frialdad que pone los pelos de punta, hablan de 1.000.000 de galos muertos y otro 1.000.000 esclavizados. Tribus enteras desaparecieron. Año 49 a.C. César ha terminado en la Galia. Por ley, un general debe licenciar a sus legiones antes de cruzar de vuelta a Italia. Es la regla básica. Los ejércitos no entran en territorio civil. El Senado, controlado por Pompeyo, le ordena que disuelva sus tropas. César sabe que si obedece, le espera un juicio político y probablemente el exilio. Si desobedece, es la guerra civil. Llegó a un río pequeño, un arroyo casi, al norte de Italia, en la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina y el territorio de la República. Se llamaba Rubicón. Tan insignificante que hoy ni siquiera se sabe con certeza cuál de los arroyos de la zona era exactamente. Dice Suetonio que César se detuvo un momento en la orilla y soltó una frase que se ha repetido en todas las lenguas desde entonces. La suerte está echada. Y cruzó, con la 13ª legión detrás. La guerra civil duró 4 años. Pompeyo huyó a Grecia, luego a Egipto, donde lo asesinaron en la playa antes de que desembarcara. César lo siguió hasta Alejandría. Se lió con Cleopatra. Sí, eso también pasó. Y volvió a Roma como dueño del mundo. Acumuló todos los cargos: cónsul, dictador perpetuo, tribuno, pontífice máximo. El 15 de marzo del 44, un grupo de unos 60 conspiradores lo acorraló en la sala del Senado, al pie de una estatua de Pompeyo. Le clavaron 23 puñaladas. Bruto entre los asesinos. ¿Quería César ser rey? Los conspiradores estaban convencidos de que sí. Actuaron creyendo que salvaban la república. Hay historiadores que coinciden. César estaba concentrando un poder que no dejaba espacio para nadie más. Otros argumentan que César estaba inventando algo nuevo, una forma de gobierno que ya no era república, pero tampoco era monarquía, algo que no tenía nombre todavía. La pregunta no tiene respuesta limpia. Lo que sí sabemos es que matar a César no salvó nada. La república llevaba décadas muerta. Solo faltaba que alguien lo dijera en voz alta. A César lo mataron, pero en su testamento había un nombre, el de un chaval de 18 años, sobrino nieto suyo, al que nadie en el Senado tomaba en serio. Se llamaba Gayo Octavio. Pronto se haría llamar Octaviano. El chaval de 18 años resultó ser el político más frío de la historia de Roma. Octaviano necesitó 13 años de guerras civiles, alianzas rotas, traiciones calculadas y una batalla naval decisiva en Accio para quedarse solo en la cima. Y cuando llegó arriba, hizo algo que ni Sila ni César habían sabido hacer: disimular. No se proclamó rey, no se proclamó dictador. Se hizo llamar Augustus, el Venerable, un título que sonaba religioso y vago, y mantuvo la fachada de las instituciones republicanas mientras controlaba cada palanca del poder. El Senado seguía reuniéndose, los cónsules seguían eligiéndose. Augusto simplemente era cónsul, tribuno, pontífice máximo, comandante supremo del ejército y controlador de las provincias más ricas, todo a la vez. Un truco de magia política que duró 43 años hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Lo que construyó en ese tiempo cambió el mundo. La Pax Romana.
200 años de relativa estabilidad desde Augusto hasta Marco Aurelio permitió que el comercio, la ingeniería y la cultura estallaran de una forma que no se había visto antes. Roma alcanzó el 1.000.000 de habitantes, la primera ciudad de 1.000.000 de personas en la historia de la humanidad. Londres no llegaría a esa cifra hasta 1800. Para alimentar a tanta gente, el Estado repartía trigo gratis a 200.000 personas al mes. Una ordenanza limitaba la altura de los edificios a 6 plantas porque las insulae, los bloques de pisos donde vivía la mayoría, se derrumbaban con frecuencia. En los barrios populares, la gente cocinaba en la calle con braseros portátiles porque encender fuego dentro de un edificio de madera y ladrillo de 6 plantas era buscarse un incendio. Augusto mandó excavar en el centro de la ciudad una piscina artificial de unos 500 metros de largo, donde 3.000 gladiadores escenificaban batallas navales con barcos de verdad a escala. Se llamaban naumaquias. Medio Roma iba a verlas. El ministro de Cultura de Augusto se llamaba Cayo Mecenas. Financiaba poetas, Virgilio, Horacio, Ovidio, con becas públicas. De su nombre viene la palabra mecenas, que usamos hoy en cualquier idioma europeo. En honor a Augusto se bautizó un mes del calendario, igual que se había hecho con César. Julio viene de Julius, agosto de Augustus. 2 meses que pronunciamos a diario y que llevan nombre de políticos romanos muertos hace 2000 años. Pero donde Roma se vuelve difícil de creer es en la ingeniería. Ya hablamos del hormigón que se repara solo y de la red de calzadas que podría rodear la tierra 8 veces. Ahora toca hablar de lo que flotaba. Portus. El puerto de Roma, construido a unos 30 kilómetros de la ciudad en la desembocadura del Tíber. El emperador Claudio empezó las obras. Trajano las terminó. La dársena interior tenía forma hexagonal, una geometría elegida para que las olas perdieran fuerza antes de llegar a los muelles, y cubría unas 39 hectáreas. Hasta 350 barcos podían operar a la vez, según los arqueólogos. Los muelles estaban numerados. Los almacenes de grano eran los mayores del imperio. Alimentar a 1.000.000 de personas requería una logística que hoy llamaríamos cadena de suministro global. En la costa de lo que hoy es Israel, Herodes el Grande construyó Cesarea Marítima, el mayor puerto artificial del mundo antiguo. 16 hectáreas de dársena, levantadas sobre arena, con hormigón hidráulico que fraguaba bajo el agua. La puzzolana, la ceniza volcánica que hacía posible ese hormigón, se transportaba en barcos desde la bahía de Nápoles hasta la costa del Levante. Más de 1000 millas náuticas de travesía para llevar un ingrediente de una receta de construcción. Y alguien tenía que organizar ese viaje, pagarlo y asegurarse de que el barco no se hundiera por el camino. La medicina también descoloca. Cada legión contaba con 24 cirujanos. 24. En excavaciones por todo el Mediterráneo se han encontrado más de 160 tipos distintos de instrumental quirúrgico romano. Escalpelos, pinzas, sondas, sierras para hueso, catéteres. Los hospitales militares, construidos en hormigón a partir del siglo II, tenían salas separadas por especialidad. Galeno de Pérgamo, el médico más influyente del mundo antiguo, escribió tratados que se siguieron usando como referencia durante 1300 años después de su muerte. 1300 años. Es como si hoy usáramos manuales de medicina del siglo VIII. Había incluso algo parecido a los psicólogos, personal dedicado a vigilar el estado mental de los soldados. Y un oficial que permitiera condiciones insalubres en el campamento podía ser castigado con más dureza que si hubiera perdido una batalla. La higiene pesaba más que la victoria. Pompeya permite ver cómo vivía la gente corriente, no los emperadores ni los generales. Fuentes de agua potable en cada esquina de la ciudad. Los arqueólogos han contado más de 40. Las termas no eran solo baños, eran centros sociales con salas de masaje, gimnasios, bibliotecas, jardines. Se han documentado 400 tiendas en una ciudad de entre 11.000 y 20.000 habitantes. La gente no horneaba pan en casa, lo compraba en panaderías profesionales con molinos de piedra que giraban tirados por burros. Las lavanderías, las fulonicae, usaban orina humana como detergente. La recogían en ánforas colocadas en las esquinas y la dejaban fermentar. El amoníaco de la orina disolvía la grasa de la lana. Suena asqueroso, funcionaba. Un detalle que me gusta:
Si caminas por las ruinas de Pompeya, en el empedrado de algunas calles hay falos de piedra tallados en el suelo. La interpretación turística clásica es que señalaban la dirección del burdel más cercano. Los arqueólogos actuales lo desmienten. Eran amuletos de buena suerte para los comercios de la zona, un símbolo protector contra el mal de ojo. Conviene desconfiar de las audioguías, y el sistema de agua tenía una lógica que hoy parecería radical, casi subversiva. En caso de sequía, lo primero que se cortaba era el suministro a las casas de los ricos, las domus con jardín y fuentes decorativas. Después, a los baños públicos. El agua potable para las fuentes del pueblo se racionaba en último lugar. Los pobres bebían antes que los ricos. Hay una pregunta que aparece cada vez que alguien repasa los logros técnicos de Roma. Herón de Alejandría, un ingeniero griego del siglo I después de Cristo. Egipto era territorio romano en esa época. Construyó la Eolípila, una esfera hueca montada sobre un eje que giraba impulsada por el vapor de agua caliente. Giraba de verdad. Es tentador decir que Roma inventó el motor de vapor 1600 años antes que James Watt y no le encontró uso porque la esclavitud hacía innecesaria cualquier máquina. Suena redondo. El historiador Brett Deveroux, en su blog especializado, ha desmontado la idea con calma. Entre la Eolípila y la máquina de Newcomen de 1712 median siglos de avances en metalurgia, en termodinámica, en técnicas de sellado de alta presión. La Eolípila era un juguete ingenioso, un experimento de física recreativa. Convertirla en un motor funcional habría requerido resolver problemas que nadie en el mundo antiguo tenía herramientas para plantear siquiera. La esclavitud era un factor entre 10 o 15 factores. ¿Y si Roma no hubiera caído? ¿Cuántas generaciones habrían hecho falta para llegar a la revolución industrial? La pregunta no tiene respuesta y por eso sigue siendo una de las más fascinantes de la historiografía. Roma alcanzó la cima. Trajano expandió el imperio hasta su máxima extensión, desde Escocia hasta Mesopotamia. Adriano construyó el Panteón y una muralla de 117 kilómetros en el norte de Britania para marcar el límite del mundo civilizado. Marco Aurelio escribía tratados de filosofía estoica por las noches a la luz de una lámpara de aceite, entre batalla y batalla, en una tienda de campaña junto al Danubio. Todo marchaba. Y entonces el hijo de Marco Aurelio saltó a la arena del Coliseo con la espada de un gladiador, y la edad de oro se acabó. Cómodo entró en el Coliseo vestido de gladiador. El hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que escribía sobre la brevedad de la vida y la disciplina del alma, tuvo un heredero que prefería matar animales en la arena. Cómodo combatía con una espada Roma contra rivales que tenían instrucciones claras de no ganar. Se hacía llamar Hércules. Mandó esculpir estatuas suyas con la piel del león de Nemea sobre los hombros. Los senadores aplaudían porque no les quedaba otra. Una noche del año 192, su entrenador de lucha, un atleta llamado Narciso, lo estranguló en la bañera. Alguien le había pagado para hacerlo. Nadie lloró demasiado. Con Cómodo se acabó la Pax Romana. Lo que vino después fue un desfile de emperadores que habría sido cómico si no fuera sangriento. En el año 193, un senador rico llamado Didio Juliano compró el trono en una subasta pública organizada por la Guardia Pretoriana. Literalmente pujó más alto que el otro candidato. Duró 66 días. En los 50 años de la crisis del siglo III pasaron 26 emperadores por el trono. La mayoría murió asesinada. Hubo un expastor, un sacerdote sirio del dios Sol, un emperador que fue capturado por los persas y usado como escalón para que el rey sasánida montara a caballo. El imperio no se gobernaba, se subastaba. Para entender qué estaba pasando, basta mirar una moneda. El denario, en tiempos de Augusto, contenía entre un 95 y un 98% de plata, un disco brillante, pesado, que valía algo porque contenía algo. Con Nerón, hacia el año 64, el porcentaje bajó al 90%, una rebaja discreta, casi invisible, como la que haría un gobierno moderno con su política monetaria. Con Septimio Severo, a principios del siglo III, menos de la mitad era plata. Para el año 274, el antoniniano, la moneda que había reemplazado al denario, tenía un 5% de plata.
El resto era cobre bañado en una capa finísima que se desgastaba con el uso. Piensa en lo que eso significa en la calle. La moneda que te dan hoy vale menos que la que te dieron ayer. Los precios suben cada semana. Los comerciantes dejan de fiarse del dinero y empiezan a pedir trueque. El comercio a larga distancia, el que movía grano de Egipto, aceite de Hispania, seda de Oriente, se ralentiza y en algunas regiones se para del todo. La hiperinflación del siglo III romano tiene un aire familiar. Venezuela, Zimbabue, la República de Weimar. El mecanismo es el mismo, con 2000 años de diferencia. ¿Qué provocó el derrumbe? Los historiadores llevan siglos discutiendo y tienen al menos media docena de teorías, cada una con sus defensores furiosos. Kyle Harper, en su libro The Fate of Rome de 2017, apunta al clima y a las epidemias. 3 pandemias golpearon al imperio en momentos clave. La peste antonina, entre el 165 y el 180, probablemente viruela. Harper calcula entre 7 y 8 millones de muertos. La peste de Cipriano, del 249 al 262, posiblemente un virus emparentado con el ébola. La peste justinianea, a partir del 541, bubónica. A eso hay que sumar la pequeña edad de hielo tardoantigua, temperaturas más bajas, malas cosechas, hambrunas que empujaban a pueblos enteros a moverse hacia el sur. La tesis de Harper es potente, pero los críticos, Hübner y Newfield, en un artículo de 2018, señalan que las estimaciones de mortalidad de la peste antonina oscilan entre el 1 y el 25% de la población. La horquilla es tan grande que cabe casi cualquier conclusión. Y hay un dato que debilita toda la teoría. El Imperio de Oriente sufrió las mismas epidemias, el mismo clima, las mismas hambrunas, y no cayó. Duró otros 1000 años. Otra teoría clásica, el plomo. Las tuberías romanas eran de plomo, del latín plumbum, de donde sale la palabra inglesa plumbing. La vajilla tenía plomo. Un edulcorante popular del vino, la sapa, se preparaba hirviendo mosto en recipientes de plomo. El historiador Gill Phelan propuso en 1965 que el envenenamiento crónico por plomo había esterilizado a la élite y explica la demencia de tipos como Calígula o Nerón. Un estudio de 2025 calculó que la contaminación por plomo en la atmósfera romana pudo reducir el cociente intelectual medio en 2 o 3 puntos. Suena inquietante, pero una revisión integral publicada en 2026 concluyó que la teoría está sobredimensionada. Los niveles de plomo encontrados en esqueletos romanos son más bajos que los de personas del siglo XX, cuando la gasolina con plomo contaminaba el aire de todas las ciudades del mundo. ¿Un factor? Quizá. ¿La causa del colapso? Casi seguro que no. El debate de fondo es otro, y lleva más de medio siglo abierto. Peter Brown, desde los años 60, argumentó que Roma no cayó, se transformó. Las instituciones mutaron, los obispos cristianos reemplazaron a los magistrados, la cultura clásica se filtró en formas nuevas. No hubo apocalipsis, sino metamorfosis lenta. Brian Ward Perkins, en 2005, le respondió con arqueología. En Britania, tras la retirada romana, desaparece la cerámica de calidad, desaparecen los tejados de teja, desaparece la escritura. El nivel material retrocede hasta la edad del bronce. Eso no es transformación, eso es colapso. El consenso actual, si es que existe, depende de la geografía. En el Mediterráneo oriental, continuidad. En Britania y partes de la Galia, catástrofe. Y luego queda la teoría de Edward Gibbon, del siglo XVIII. El cristianismo minó la virtud cívica romana, desvió energías hacia el más allá y debilitó la voluntad de defender el imperio. Hoy se considera un factor secundario, pero la idea de Gibbon sigue siendo una de las más citadas en cualquier bibliografía sobre el tema. Diocleciano, a finales del siglo III, intentó el último arreglo a gran escala. Era hijo de un liberto, nacido en la costa de lo que hoy es Croacia, y llegó al trono como tantos otros, por las armas. Dividió el imperio en 4 partes gobernadas por 4 emperadores. El ciudadano pasó a ser súbdito. El emperador dejó de ser primer senador, un igual entre iguales, al menos en la ficción, y se convirtió en dominus, señor, la misma palabra que usaban los esclavos para dirigirse a su amo. Constantino trasladó la capital a Constantinopla y legalizó el cristianismo.
Teodosio lo hizo religión de Estado y empezó a demoler templos paganos. En el 476, el último emperador de Occidente fue depuesto por un jefe germánico. Se llamaba Rómulo. La ciudad que según la leyenda había fundado un Rómulo acabó con otro Rómulo. Bizancio, la mitad oriental, sobrevivió otros 1000 años. Y la pelea por quién era la heredera legítima de Roma no acabó con la caída de Occidente. Tardó otros 1500 años en apagarse. ¿Te acuerdas del amasijo de bronce que unos pescadores sacaron del fondo del mar en 1901? 30 engranajes, inscripciones en griego, un aparato capaz de predecir eclipses, un artefacto griego viajando en un barco romano. Roma no inventó esos engranajes. Lo que Roma inventó fue el mundo que hacía posible que un astrónomo griego, un comerciante fenicio y un ingeniero romano trabajaran juntos en el mismo proyecto. Un sistema donde el conocimiento circulaba por las mismas rutas que el trigo y el vino. Cuando ese sistema se fracturó, el mecanismo se hundió en el Mediterráneo y la humanidad tardó más de 1000 años en fabricar algo comparable. No se perdieron territorios ni ejércitos, se perdió algo más difícil de recuperar, las conexiones entre personas que hacían posible una civilización. Roma cambió de forma, pero no desapareció. Hay un monumento en Roma, cerca de la Porta Maggiore, que la mayoría de turistas ni mira. Queda a un lado de la carretera, entre dos acueductos antiguos, medio tapado por el tráfico y los autobuses. No es un arco de triunfo ni la tumba de ningún emperador. Es un bloque de travertino de unos 8 metros de alto, decorado con relieves que muestran molinos, amasadoras y hornos. Parece una panadería fosilizada. Lo es, en cierto modo. Es el mausoleo de Marco Virgilio Eurísaces. Eurísaces nació esclavo. Su familia era griega, probablemente de alguna isla del Egeo, llegada a Roma en una de esas oleadas de cautivos que las guerras de conquista volcaban sobre los mercados de la península. En algún momento consiguió la manumisión, la libertad legal, y empezó a trabajar en el negocio del pan. No sabemos cómo. No sabemos si tuvo un amo generoso, si compró su libertad con ahorros o si la negoció a cambio de años de servicio. Los detalles se perdieron. Lo que no se perdió fue lo que hizo después. Eurísaces fue escalando. Se hizo con el contrato de suministro de pan para la ciudad de Roma, lo que hoy equivaldría a ganar una licitación pública para alimentar a una capital de 1 millón de personas. Se enriqueció. Se casó con una libertad llamada Atistia, y cuando murió, se construyó un monumento funerario que sigue en pie 2000 años después, decorado con las herramientas de su oficio, como diciendo, «Yo era panadero y miren dónde llegué». Esa historia no habría sido posible en casi ningún otro lugar del mundo antiguo. En Egipto, en Mesopotamia, en la Grecia clásica, uno moría siendo lo que había nacido. Un esclavo era esclavo y su hijo era esclavo. Un campesino era campesino y sus nietos serían campesinos. Después de Roma, durante la Edad Media, pasó lo mismo. El hijo del siervo era siervo, el del señor era señor. La ventana de movilidad social que Roma abrió, imperfecta, limitada, con un montón de excepciones y con una brutalidad de fondo que no conviene olvidar, fue algo raro en la historia humana. Y probablemente explica mejor que cualquier otra cosa por qué el sistema duró más de 1000 años. Si puedes subir, tienes razones para defender el sistema. Si estás atrapado abajo sin salida, ¿para qué pelear por él? Roma no se fue. Está aquí, repartida en pedazos por todas partes, tan integrada en la vida cotidiana que ya ni la vemos. El alfabeto con el que estás leyendo este texto, o con el que lo escribieron, o con el que alguien lo tecleó en un ordenador diseñado en California, es latino. Medio planeta escribe con él. El derecho romano se filtró en el Código de Napoleón de 1804 y de ahí pasó a los sistemas jurídicos de más de 150 países. Cada vez que un abogado habla de persona jurídica, de usufructo, de servidumbre de paso, está usando categorías que inventaron juristas romanos hace 20 siglos. Cuando firmas un contrato de alquiler, la estructura legal de ese documento tiene raíces que llegan hasta el digesto de Justiniano. Los arcos, las cúpulas, el hormigón, cada edificio que ves por la ventana le debe algo a un ingeniero romano que mezcló puzzolana con cal viva en una obra junto al Tíber.
El calendario que usas tiene 12 meses porque Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, uno de los que probablemente sean inventados, por cierto, decidió que 12 era mejor que 10. Julio se llama Julio por Julio César. Agosto se llama Agosto por Augusto. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre llevan nombres de números romanos que ya no cuadran. Septiembre debería ser el séptimo mes, no el noveno, porque se añadieron meses y se movieron las cuentas, pero ahí siguen y nadie los va a cambiar. Las palabras. Piénsalo un momento. República viene de res publica, la cosa pública. Senado de senex, anciano. Emperador de imperator, el que manda al ejército. Dictador de dictare, dictar órdenes. Veto es directamente latín sin traducir. Prohíbo. Lo dices tal cual lo decía un tribuno de la plebe en el siglo V a.C. Tribuna, censura, fascismo, todo sale de ahí. La palabra rusa zar es un calco de César, lo mismo que el alemán Kaiser. Dos idiomas que no se parecen en nada, separados por miles de kilómetros, adoptaron la misma palabra romana para designar al jefe del Estado. Roma existió jurídicamente hasta 1918. Parece una exageración, pero no lo es. El Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió en 1806, cuando Napoleón le dio la puntilla, pero los Habsburgo siguieron reclamando la herencia romana hasta que perdieron la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro se deshizo. El sultán otomano se consideraba heredero de Roma desde la caída de Constantinopla en 1453. Mehmed el Conquistador se hizo llamar Kayseri Rum, César de Roma, y no era un capricho retórico. Lo decía en serio, gobernaba desde la misma ciudad que había sido capital romana durante 1000 años. Moscú se proclamó la Tercera Roma, tras la caída de Bizancio. La lógica era teológica. La primera Roma cayó por herejía, la segunda, Constantinopla, cayó por los turcos, la tercera se mantendría en pie para siempre. París, Viena, Londres, Madrid, todas las capitales europeas en algún momento de su historia quisieron ser Roma. Copiar sus columnas, sus arcos, sus cúpulas. Washington tiene un Capitolio y un Senado. Las fases romanas, en bronce, a tamaño natural, flanquean la bandera estadounidense en la pared detrás del estrado desde el que el presidente se dirige al Congreso. Eurísaces empezó como esclavo y acabó alimentando a la capital del mundo. El mecanismo de Anticitera lo diseñó un astrónomo griego, lo transportó un barco romano y lo pagó algún coleccionista rico que nunca llegó a recibirlo. En la costa de Israel, ingenieros fenicios levantaron un puerto con hormigón volcánico traído desde Nápoles. Galeno, un médico de Pérgamo, escribió tratados que los cirujanos consultarían durante 13 siglos. Y Espartaco, un gladiador tracio con un cuchillo de cocina robado de una escuela de Capua, puso en jaque a las legiones. Roma no inventó la astronomía, ni el comercio, ni la medicina. Inventó el sistema que hacía posible que todo eso funcionara junto. Un marco legal que protegía, a veces, con suerte, si tenías los papeles, a un comerciante sirio que vendía telas en Londinium igual que a un senador de Roma. Una red de carreteras que conectaba Escocia con Siria, una moneda que servía de Lusitania a Mesopotamia. Una lengua franca que permitía a un médico griego y a un legionario hispano entenderse en un hospital militar del Danubio. Cuando el marco se rompió, los engranajes se hundieron en el mar, la cerámica de calidad se olvidó, las calzadas se cubrieron de maleza y en algunas partes de Europa la gente dejó de saber leer durante 500 años. En Britania, en el siglo VI, un campesino vivía peor que un campesino romano del siglo II. Usaba peor cerámica, comía peor pan, dormía bajo un techo peor. El conocimiento no viaja solo, necesita un sistema que lo sostenga, puertos, caminos, una lengua común, gente que confíe en la moneda que le pagan y en las leyes que la protegen. Si el sistema desaparece, el conocimiento puede desaparecer con él. 30 ruedas dentadas en el fondo del Mediterráneo. Un buzo griego que buscaba esponjas las encontró en 1901, metidas en un amasijo de bronce corroído que nadie quería. Tardamos otro siglo en entender qué teníamos delante. Un ordenador analógico del siglo II a.C. capaz de predecir eclipses, diseñado por una mente griega, transportado por un barco romano, hundido en una ruta comercial que funcionaba porque alguien mantenía los puertos, pagaba a los marineros y garantizaba que los piratas no se acercaran demasiado.
¿Cuántas cosas como esas se habrán perdido que todavía no hemos encontrado? Si has llegado hasta aquí, gracias. En serio, son más de 60 minutos y te has quedado. Eso significa algo. Este video lleva meses de trabajo, investigación, fuentes, verificación de cada dato. Si te ha aportado algo, dale al like y compártelo con alguien que disfrute con la historia. Eso es lo que hace que podamos seguir haciendo videos como este. Y antes de irte, hemos visto que Roma cayó, entre otras cosas porque diluyó su moneda hasta que nadie se fiaba del dinero. Hiperinflación del siglo III, ¿os suena de algo? ¿Creéis que algún país actual está repitiendo el mismo error? Decidme cuál en los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente.